Buenos días y buenas tardes, mejor dicho, buenas tardes a todos. Veo que se va incorporando ya todos los participantes, una gran afluencia de participantes. Buenas tardes a todos. Tenemos abajo un chat que podéis utilizar. Me confirmáis que se oye bien, que se ve bien, que la imagen se ve correctamente. Buenas Laura, Miguel, que estáis todos conectando, Isaac, Victorio. Se oye bien, ¿no? Se oye bien, se ve bien, no hay problemas con la cámara, perfecto. De acuerdo, utilizaremos este canal de chat para si hay algún problema con el sonido o con la presentación, para que me lo comuniquéis y lo podamos ver. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y por su afluencia, que habéis dedicado una tarde más aquí en los webinars de PharmaForum. Hoy tenemos a Telstar, como podéis ver, y también que sepáis que aquí abajo tenemos una sección que pone preguntas y respuestas donde podéis poner cualquier duda que tengáis para el ponente. La resolveremos a final de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechad eso para que la tengamos localizada porque en el chat se puede perder y ya sabéis que es mejor que no se nos pierda ninguna para contestarla. Hoy, como he dicho, tenemos un webinar de Telstar. Está presentado por Ignacio Cantera, que es I+D, Manager Pharma en Telstar, por supuesto. Y como bien sabéis, la temática está dedicada a, bueno, pues a la esterilización, la limpieza con peróxido de hidrógeno y vamos a ver si la automatización es la solución. Y digo la porque es en mayúscula, porque tiene gran valor. Y Ignacio, si se va conectando, va poniendo audio y cámara. Hola. Perfecto. Hola, muy buenas. ¿Me escucha? Pues como bien ves, ya se está conectando bastante público. Así que eso, si tenéis cualquier duda, abajo tenemos la sección de preguntas y respuestas y si no, el chat para problemas con cámara, sonido. ¿Se oye bien a Ignacio? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, vale, nos dicen que sí. Muchas gracias desde el chat. Pues Ignacio, comparte tu presentación y te cedo a tu público. Perfecto. Pues muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Como decía Guillermo, estamos aquí esta tarde pues, para ver si somos capaces de responder a esta pregunta que exponía aquí a través de una investigación que hemos ido haciendo durante los últimos 3 años y que está enfocada en la desinfección por peróxido de hidrógeno de diferentes superficies. Dejadme que explique un poquito primero a qué se dedica Telstar y quién soy yo y después ya entramos en materia. Telstar, como la mayor parte de vosotros conoceréis, es un proveedor, es un fabricante de equipos para la industria farmacéutica, para la industria de life science en general y bueno, además pues da servicios y está muy relacionada con el ámbito farmacéutico, como comentaba. Por otro lado, ¿quién soy yo? Pues bueno, yo soy un ingeniero químico que se ha ido especializando en procesos químicos durante toda su carrera, con bueno, pues diferentes especializaciones también en medio ambiente, y que en 2015 me uní a Telstar como R&D Manager, como comentaba Guillermo, y que desde 2017 pues estoy embarcado en un proyecto con la Universidad Autónoma, en la cual, bueno, como veis, estamos haciendo un doctorado industrial llamado Cold Sterilization in the Pharmaceutical Industry. Entonces, en este caso, lo que vamos a intentar es, por un lado, durante los 2 primeros puntos, dar un overview del porqué de este research, de esta investigación, del por qué el peróxido es importante en estos momentos. Muy brevemente, cuál es la tecnología que Telstar utiliza a nivel de peróxido de hidrógeno. Y ya, posteriormente, en el punto 3, 4 y 5, entraremos en materia de la investigación propiamente. Entonces, triggers of the research, ¿cuáles son los detonantes de esta investigación, ¿no? Por un lado, obviamente en 2017 este no era el detonante, pero ha sido un gran empujón a la investigación, pues el microorganismo de mayor importancia que tenemos ahora mismo en el mundo, ¿no? El SARS-CoV-2, que ha generado pues, esta pandemia tan importante en estos días, ¿no? Y por otro lado, tenemos el impacto o el crecimiento de la aseptic manufacturing en la industria farmacéutica y que ahora veremos en detalle qué significa.
Entonces, bueno, una pregunta que quería hacer al público es, básicamente, ¿cuántas veces habéis visto este tipo de imagen en la televisión o en los medios? O incluso la habéis vivido vosotros mismos, ¿no? Pues seguramente si hubiera preguntado esto hace 2 años, 3 años, hubiéramos dicho que prácticamente nunca, y ahora pues estamos muy habituados a ello. Lo que no sé es si todos vosotros habéis preguntado una serie de cosas, ¿no? Una serie de cosas como cuál es el tiempo de exposición de este biocida o de este desinfectante que está este biocida en contacto con esta superficie a unas condiciones conocidas, ¿no? O, bueno, si nos hemos preguntado si la distribución de este biocida o de este desinfectante a lo largo de esta carga pues es lo suficientemente buena, ¿no? Y aseguramos que todos los puntos de esta carga están siendo desinfectados de la misma manera, ¿no? También si es trazable este proceso, o sea, cómo sabemos que en el futuro sabemos si esa carga o esa superficie ha sido desinfectada, ¿no? Por otro lado, también, qué importante, ¿no? Hasta ahora nos estamos fijando en el SARS-CoV-2, ¿no? En el virus que comentábamos, pero al final la forma de la contaminación que podemos tener en esa superficie es variopinta y veremos qué impacto tiene sobre esta desinfección, ¿no? Sobre este proceso. Y bueno, cómo lo controlamos, una serie de preguntas que me gustaría que mantuviéramos en mente a lo largo de toda la presentación. Y por otro lado, tenemos lo que hablábamos de la aseptic manufacturing, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aseptic manufacturing al final es una forma de fabricación de drugs, de medicinas, ¿no? De productos farmacéuticos que no pueden ser terminalmente esterilizados y que por tanto tienen que fabricarse bajo el umbrella que dice aquí la definición de fabricación aséptica. ¿Qué tipo de productos tienen que fabricarse bajo producción aséptica? Pues productos, entre otros muchos, biológicos, ¿no? Por ejemplo, las vacunas. Lo que hemos visto y lo que vemos en este gráfico, esperar, que no sé si veis mi puntero, creo que no. Ahora sí. Vemos que en los últimos 5 años aproximadamente tenemos un aumento vamos a decir, de los medicamentos liberados por la FDA de un 40% en los últimos 5 años de biológicos versus no biológicos. Y esto al final lo único que hace es refrentar o empujar la importancia de la desinfección de superficies y en concreto pues cómo esto está englobado dentro de la aseptic manufacturing. Dicho esto, bueno, nos hemos ubicado un poquito el porqué, ¿no? Del research y del porqué de la importancia de la desinfección de superficies con peróxido de hidrógeno. Ahora entraremos en materia del peróxido de hidrógeno y de una serie de factores importantes a la hora de implantar este tipo de procesos en nuestra fábrica o en nuestro lugar, ¿no? de trabajo, ¿no? Por un lado, la formulación del propio peróxido de hidrógeno. Cuando hablamos de peróxido de hidrógeno, siempre hablamos de peróxido de hidrógeno en solución. Nadie se plantea trabajar a un 100% de peróxido, principalmente porque podría llegar incluso a ser explosivo. Y por tanto, la formulación es un key fact, un factor muy importante, ¿no? Dentro de la formulación tenemos desde por encima de un 7% para estar en el rango esporicida de peróxido de hidrógeno en peso, hasta un 35 o un 40% de peróxido de hidrógeno. Además, un punto muy importante es la necesidad de añadir estabilizantes y enhancers, ¿no? Y de incrementar la actividad biocida a través de otros componentes. Y por tanto, son factores muy importantes a la hora de elegir nuestra fórmula, ¿no? En este caso, en la investigación actual, trabajaremos al 8% con unos incrementos, vamos a decir, con otro componente que aumentará la actividad, que es el alcohol isopropílico. Y que, bueno, que también es muy importante que sepamos que hay estabilizantes, porque el peróxido en contacto con ciertos catalizadores, pues rápidamente se descompondrá en agua y oxígeno, lo cual es bueno y malo. Ya veremos por qué. Por otro lado, es importante que entendamos, independientemente del tipo de tecnología de aplicación del peróxido, es importante que entendamos que hay ciertos principios termodinámicos que debemos considerar, ¿no?
debemos considerar el equilibrio gas-líquido, la velocidad de evaporación para llegar a esa presión de vapor en la cual trabajaremos, también cómo estas moléculas se distribuyen a lo largo de tu área, de tu volumen, perdón, y bueno, es importante recordarlo. Por último, de esta slide, vemos los procesos físicos en los cuales no es lo mismo aplicar este peróxido de hidrógeno a un papel, a un material celulósico, o a un elastómero o a un metal, porque sus propiedades difusivas o de distribución dentro del propio material hacen ya no solo que se vea afectada la desinfección de esa propia superficie, sino de los que tiene alrededor. Si tenemos un material muy absorbente en un punto y alrededor tenemos materiales menos absorbentes, este material más absorbente se quedará más cantidad de peróxido que los que tiene alrededor. Por tanto, es importante este parámetro también que lo mantengamos en mente. Por último, aquí sí, tenemos los dos últimos parámetros que comentaba. Tenemos la parte microbiológica. La parte microbiológica, como decía, no es lo mismo desinfectar esporas que desinfectar virus, que desinfectar células vegetativas o bacterias vegetativas de diferentes industrias o diferentes ambientes, ¿no? Entonces es un, vamos a decir, un componente muy importante a tener en mente a la hora de aplicar este tipo de proceso. Y por último, tenemos el cómo aplicamos este químico, ¿no? esta solución. Hay diferentes tecnologías en el mercado de aplicación automática. Principalmente están basadas en tres tipos. Una que la podemos denominar de aplicación de peróxido seca, en la cual lo que promovemos es la fase gas, con una concentración más alta de la fase líquida y vaporizándola con una destilación flash, y este peróxido entraría en este volumen en fase gas y bueno, no llegaría al equilibrio y tendríamos un aumento de ppm en fase gas muy alto y lo tendríamos en recirculación. Esta sería una de las formas, ¿vale? Después tenemos una segunda forma de aplicación en la cual también tenemos una destilación flash, pero las condiciones ambientales son tales que conseguimos una capa de condensación controlada, se llama una microcondensación controlada, que es la que tiene principalmente la actividad biócida. Aquí sí que llegamos al equilibrio. Y por último tenemos una tercera tecnología, que será la que trataremos en detalle durante esta investigación, que es la de atomización, en la cual no hacemos una destilación flash y directamente, como veremos ahora, utilizamos la fase líquida como la fase biocida, principalmente. Vale, vamos ahora a qué es la tecnología IonHP Plus. Como decía, es una tecnología basada en la atomización, en la cual lo que intentamos es producir una serie de micropartículas por debajo de 10 micras que se comporten como la fase gaseosa que hablábamos en las otras dos tecnologías. Estas partículas están generadas en una nozzle, en una boquilla, y el proceso de atomización pues es controlado por un PLC y por una receta determinada. Y podemos jugar con los diámetros de partícula que generaremos. Como decía también en las anteriores slides, utilizamos una fórmula de 8% de peróxido y un 10% de alcohol isopropílico, además de agua. El proceso, como aquí veis una gráfica en la que tenemos los diferentes, vamos a decir, grandes fases del proceso, en la que hacemos una inyección. Como veis, los ppm o la concentración en fase gas que tenemos es muy bajita comparada con la que podríamos tener en las otras dos tecnologías. Estamos alrededor de los 120 a 160 ppm. Y después tenemos un tiempo de exposición que es variable en función de la carga microbiana en la cual tengamos que desinfectar. Y posteriormente tenemos un proceso de aireación, en el cual lo que intentamos es que ese volumen vuelva a ser seguro para poder entrar en el mismo. Aquí lo que vemos también es el perfil de temperatura y de humedad relativa.
Esta tecnología actualmente debe de ser integrada o es integrada en diferentes productos de Telstar. Actualmente está integrada en los pass-through boxes, en los SAS de paso de material y en aisladores. ¿Por qué ponemos esta slide? Porque es muy importante que sepamos que es un binomio. No se puede pensar solamente en el sistema de descontaminación, sino que siempre tiene que ir de la mano tanto vamos a decir, el hardware o el volumen a descontaminar conjunto con el proceso de inyección. Vale, habiendo hecho esta introducción, quizás con muchos conceptos, pero que creo que son importantes a mantener en mente, entramos al objeto de la investigación. ¿Cuál es el objeto de la investigación? Indagar sobre si la automatización es la respuesta a mejorar esta desinfección de superficies. ¿Y cómo llegamos a este objetivo? Pues caracterizando variables que tienen un impacto importante sobre el output principal de nuestro proceso. ¿Cuál es el output principal? Nuestro output principal es desinfectar, es bajar una cantidad o una carga microbiana que tenemos en las superficies. Con lo cual, ¿qué haremos? De estas 6 variables que ponemos aquí, que hemos ido comentando a lo largo de las slides previas, trataremos 3 de ellas: el tipo de carga microbiana, la temperatura y el tamaño de partícula, y las relacionaremos con cómo somos capaces de desactivar y veremos una curva, una cinética de desactivación de estos microorganismos. ¿Cómo hemos hecho este experimento? Hemos utilizado un aislador, un volumen, vamos a decir, un volumen determinado, con el sistema de inyección, un proceso determinado también, con una receta siempre igual. Como veis, pues unos ratios de aire líquido muy amplios para poder generar partículas en un rango lo más pequeño posible. Un tiempo de exposición de 40 minutos, un total de inyección del peróxido de 12 mililitros, el volumen de descontaminación es 0,6 metros cúbicos. Bueno, lo importante aquí es que sepamos que es un volumen constante y que es una receta constante en la cual veremos el resultado de desactivación. Dicho esto, ¿qué microorganismos o qué carga tenemos o queremos probar? Vamos a probar 2 tipos de esporas, la Bacillus atrophaeus y la Bacillus steatothermophilus. La Bacillus steatothermophilus es la referente en la industria farmacéutica por su gran resistencia y por la inocuidad de la misma. Y también probaremos la Bacillus atrophaeus, que es también una referencia en descontaminación por óxido de etileno y que por otras publicaciones tiene o ha mostrado una gran resistencia a la desinfección por peróxido. Además, cogimos unas bacterias vegetativas, unos microorganismos que son más representativos de otras industrias, como la listeria de la industria farmacéutica y la MRSA, la Staphylococcus aureus, que es muy típica de la industria hospitalaria y que, bueno, pues que más y más, pues por su capacidad de mutación, está siendo un problema, ¿no? en esta industria. Para la parte de partículas y temperatura, lo que haremos es una simulación, o veremos una simulación y una caracterización real de cómo esas partículas se distribuyen a lo largo de un volumen. Y en función de esto veremos la cinética. Entonces, si os parece, empezamos con los primeros resultados. Y bueno, como veis aquí, empezamos con los microorganismos, ¿de acuerdo? Estos microorganismos empezamos con las esporas, y algo que era inicialmente unexpected, que no nos lo esperábamos, vimos que realmente la Bacillus atrophaeus tiene un 4D value de 24,75 minutos, de alrededor de los 25 minutos, y la Bacillus steatothermophilus de alrededor de los 22 minutos. En esta gráfica lo que vemos es población, CFUs por cada uno de los bioindicadores que poníamos en esa posición, y cómo evoluciona a lo largo del tiempo. ¿Por qué medimos el 4D value y no el D value, el 4D y no el D?
porque en cinéticas que no son completamente lineales, el 4D da más información que el D. Y ahora veréis qué significa, ¿no? Esta linealidad. Probablemente en este tipo de modelo, el D-value pues, nos hubiera servido igual, ¿no? Porque ya veis que es un modelo lineal. Dicho esto, el modelo tenía un R cuadrado muy, muy bueno y bueno, lo que es importante es ver esto, ¿no? Que la Bacillus atrophaeus estaba mostrando más resistencia que la Lactobacillus. Cuando pasamos a la listeria y a la MRSA, pues como esto sí que era esperable, como sabéis, la forma esporicida es la más resistente, vemos unas resistencias menores. En 4,3 minutos somos capaces de reducir 4 unidades logarítmicas y para la MRSA en 17 minutos, 16,5 minutos, somos capaces de reducir 4 logaritmos. Esto es importante porque la listeria es, como sabéis, es muy típica de la industria alimentaria y donde entonces nos deberíamos de focalizar es que el biocida realmente llegue a la listeria. Una vez que llegue, ya veis que el tiempo de exposición es bajito para conseguir una descontaminación de una población muy alta. No lo he dicho al principio, pero la población que siempre partimos es de un 10 a la 6. Como veis, como siempre, bueno, en todos los experimentos estamos por encima de 10 a la 6. Vale, hemos visto una de las respuestas, hemos visto una de las variables también, y lo que vamos a pasar ahora es a ver cómo impacta el diámetro de partícula en esta respuesta de nuevo. Para ello hicimos una primera simulación con un software determinado y en la que vemos, generamos estos millones de partículas en un volumen determinado y bueno, vemos cómo estas partículas se distribuyen a lo largo de este volumen. Los grandes findings o los grandes descubrimientos que tuvimos a la hora de hacer esta simulación es que si no está bien diseñado el binomio, como comentaba antes, tendremos parte de estas partículas que se pegarán contra una pared, tendremos parte de las partículas que pueden no llegar a ciertas áreas del volumen y por tanto nos da información de la importancia del binomio. ¿De acuerdo? Y esto es una primera gran conclusión de esta simulación. Y la segunda gran conclusión es que cuando nos vamos a partículas por debajo de 6 micras, estas partículas se quedan en suspensión. Y entonces es aquí cuando realmente trazan a la fase gaseosa. Cuando nos vamos por encima de 6 micras, realmente estas partículas empiezan a comportarse más como fase líquida y caen. Y esto es, bueno, es el gran resultado de aquí, ¿no? Con estos resultados fuimos al volumen que veíais anteriormente y lo caracterizamos con un sensor de microcondensación y caracterizamos pues cómo en diferentes puntos, como veis aquí, hicimos unos 4 puntos por cara de este aislador y vemos claramente cómo hay diferencias entre unos puntos y otros. Vemos puntos como enfrente de la boquilla o en el suelo, en los que en el suelo, en la cara inferior del aislador, en los que el reach, el particle reach, que la partícula llega muy bien, ¿no? Y en cambio vemos otras zonas en las que la partícula llega, pero no llega con la misma incidencia, ¿no? Aquí lo que vemos es nanogramos por milímetro cuadrado de esa solución sobre el punto de medición y cómo evoluciona en el tiempo. Entonces, con estos resultados, lo que hicimos es definir 3 niveles de recepción de partícula. Un nivel de 10.000 nanogramos por milímetro cuadrado, otro nivel de 2.000 nanogramos por milímetro cuadrado y otro de 340 nanogramos por milímetro cuadrado. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues ver cuál es la respuesta a nivel de desactivación. En este caso, como podéis entender, utilizamos una sola espora para no meter una variable extra en el experimento. Aquí estamos trabajando con la Eubacillus steatothermophilus y lo que vemos son los 3 niveles de reach de partícula, ¿no? De cuánto llega la partícula. Y sorprendentemente, pues vemos que
las diferencias no son tan grandes como pudiéramos esperar, ¿no? Lo que vemos es que incluso en zonas donde la partícula no llega igual, como que veíamos en la parte baja de la gráfica, tenemos un 4D value, tenemos una reducción de 4 logaritmos en un tiempo menor, de verdad que es similar, en un tiempo menor que en zonas donde la partícula llega mejor. Y esto fue, bueno, pues una sorpresa. ¿Qué es lo que nos dice? Pues que la fase líquida y la fase gas, las dos, e incluso en este tipo de tecnología, tienen impacto. Aquí lo que veis en estos statements es básicamente que en el experimento de bajo llegada de partícula, la temperatura era 2-3 grados superior. Estos 2-3 grados superior lo que generaron es una fase gas, la presión de vapor en equilibrio a una temperatura un poquito más superior, pues nos hizo estar, en lugar de en 150 ppm, en 170 o 180 ppm. Y, bueno, ahora mismo es una assumption, creemos que esa es una de las razones para tener una desactivación similar. Lo que pasa es que ahora hacemos un estudio un poquito más detallado sobre la temperatura. ¿Qué vemos aquí? Vemos, si recordáis, teníamos las 3 variables, recapitulo, microorganismos, llegada de micropartículas y temperatura. En este caso, lo que vemos es una comparativa entre la Lactobacillus a una temperatura alta y una temperatura un poco más baja, es por encima de 25 grados y por debajo de 25 grados, y Bacillus atrophaeus lo mismo, por encima de 25 grados y por debajo de 25 grados. En ambos casos, un aumento de temperatura hizo bajar el 4D value, con lo cual lo que nos dice es que incluso en diferencias de temperatura pues, relativamente bajas, tenemos diferencias en la desactivación. Me parece particularmente importante resaltar esta gráfica de aquí, en la que veis que realmente no es lineal, ¿no? Y que si aquí hubiéramos aplicado un D-value, pues si el D-value lo hacemos referente aquí, nos estaría dando un resultado pues, que no es correcto, ¿no? Con respecto a todo nuestro proceso. Y esta es una de las grandes, o sea, esta no linealidad de la resistencia en función de la fase que le llegue al microorganismo es uno de los grandes findings de esta investigación. Si vamos a la parte de discusión y conclusiones, como veréis, haré referencia en muchas ocasiones a esta gráfica y a esta no linealidad. Primero de las respuestas, la parte de microorganismos, tenemos las 2 esporas, que son las que muestran la mayor resistencia. Y la razón principal es que la Bacillus atrophaeus es más hidrófoba. Es decir, cuando le llega a la fase líquida, si le llega primero a la fase líquida, es decir, en las zonas donde las partículas llegan muy rápido, lo primero que intenta es repelerla, ¿no? Y en cambio, si le llega a la fase gas de inicio, la fase gas tiene una energía cinética mayor y es capaz de penetrar. Estos son assumptions, porque obviamente aquí habría que entrar más en detalle y habría que hacer más estudios. En el caso de la MRSA, incluso siendo una bacteria vegetativa, muestra una gran resistencia y, bueno, pues por publicaciones, además de esta investigación, pues se sabe su gran capacidad de mutación y bueno, esto es una gráfica publicada por Pater en 2015, en la que vemos cómo los SCV son los Sample Colony Variants, o sea, las mutaciones de la MRSA, cómo suben a medida que el peróxido, la contracción del peróxido baja y está debajo del sublethal range que llaman, ¿no? Y por último, con respecto a los microorganismos, pues como comentaba al inicio, es muy importante que en este caso no es tanto el hecho de que el tiempo de exposición, sino el hecho de que llegue allí, ¿no? Y en industrias como la farmacéutica, la limpieza previa a la desinfección pues toma tanta importancia como la propia desinfección. Por otro lado, tenemos las conclusiones con respecto a la partícula y la temperatura, ¿no?
La primera de las conclusiones sería la importancia del diseño del binomio para realmente controlar este airflow y particle distribution a lo largo de nuestro volumen. La importancia del tamaño de partícula y bueno, la gran finding que hablábamos al inicio, o sea, perdón, en la última diapositiva, en la que la fase gaseosa, incluso en este tipo de tecnología, toma más importancia de la esperada, ¿no? Principalmente por estos pasos de hidratación que pueden llegar a tener, en este caso los bacilos eutrofeaus, pero podría ser que otro tipo de microorganismo también muestre esta hidrofobicidad que ha mostrado esta espora. Y por tanto, bueno, dicho todo esto, si volvemos a la primera de las diapositivas o a las primeras diapositivas y vuelvo a hacer esta pregunta, probablemente ahora nos lo planteemos de diferente manera, ¿no? La desinfección en modo manual, vamos a decir, tiene muchas desventajas, pero digamos que con un buen procedimiento podrías llegar a tener una repetitividad determinada, ¿no? En el caso de que automatices este proceso, si no controlas todas estas variables que hemos ido explicando a lo largo de la presentación, pues podría llegar a ser un proceso incluso peor, ¿no? Lo que sí que creemos desde Telstar y desde esta industria es que la automatización sí que es la solución siempre y cuando se diseñe esta aplicación como un conjunto. Y bueno, y con esto sería todo. Espero que no haya sido muy denso y bueno, me quedo a disposición de preguntas. No, ha sido muy ligero, Ignacio, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas, pero bueno, si alguno de nuestros oyentes del público se quedan con alguna consulta, pues es el momento, podéis aprovechar tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, os preguntáis si vamos a facilitar la presentación, no la vamos a facilitar, en todo caso se llegaría a subir el vídeo. Pero bueno, vamos con las preguntas. Empiezo por una pregunta que nos ha hecho Alberto, dice, para el experimento, nos pregunta si los indicadores biológicos se colocaron directamente el cupón de inoxidable que es puesto sin bolsita Tyvek. Correcto, sin bolsita Tyvek, en todos los casos. Perdón. Vale, de acuerdo. Y luego, otra pregunta que nos ha hecho María Luisa es si las partículas menores de 6 micras no se adhieren adecuadamente al material y, por ende, si no hay una buena desactivación microbiana. No sé si he entendido bien la pregunta. ¿Por debajo de 6 micras si no se adhieren o si se adhieren? No se adhiere, si no se adhiere adecuadamente al material. Bueno, yo no diría si no se adhiere o se adhiere. Al final, esta partícula, cuando está en movimiento, como la fase gas, cuando se está distribuyendo y se encuentra con una superficie determinada, pues impacta y se adhiere. Independientemente del tamaño. Sí, lo que pasa con el tamaño es que cuando nos vamos por encima de 6 micras, ya no se queda solo en suspensión, sino que cae, ¿no? Y al caer, pues bueno, ya no sigue igual la corriente de aire, ¿no? que se genera. De acuerdo. Y nos pregunta si en el caso de que no se adhiere, como tú dices ahora que cae y tal, entonces la desactivación microbiana no sería la correcta. Tendríamos siempre la fase gaseosa activa. Es decir, aquí en este tipo de tecnología tenemos, como decía, la fase líquida, que es esta solución al 8%, que la partimos en trocitos y la hacemos llegar a los diferentes puntos del volumen. Y luego tenemos la presión de vapor en equilibrio con este líquido, que en función de la temperatura puede ser de 100 o 200 ppm, de este orden. Y esta fase sí que impacta sobre la desactivación. Entonces, en respuesta a si es correcto o no, probablemente en el tiempo de exposición en el que estamos trabajando no será correcto, pero sí que irá bajando la carga microbiana, ¿no? Pero no llegará a, si tienes una carga de un 10 a la 6, a desactivar completamente. Esto son assumptions, ¿eh? Esto habría que completamente aislar la fase gas en 150-200 ppm de la fase líquida para poder dar una respuesta más clara. También sería un poco puntual, ¿no? En cada situación.
Eso es, eso es. Nos pregunta Alberto, ¿no? También nos puntualiza que si en el estudio entonces habéis podido comprobar, en referente también a esto de por encima de 6 micras, ¿no? Si se difunde peor y cae por la propia gravedad. Sí, 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 lo hemos podido comprobar. Cuando nos vamos por encima de 6 micras, 8 micras, 10 micras, la distribución, por ejemplo, en zonas de la parte superior de la zona de inyección, no llegan igual estas partículas. ¿Por qué? Porque las partículas de 4 micras, 2 micras, en zonas de turbulencia que generas, no sé si se me ve la mano, estoy Sí. aquí, en las zonas que tenemos justo detrás de la boquilla, vamos a decir, o en la zona inferior, aquí lo que generamos es una turbulencia por esta gran velocidad de aire al salir de la boquilla y con partículas pequeñas son capaces de ser arrastradas por estas turbulencias, pero en partículas más grandes no. Y el reach en estas zonas es peor en partículas por encima de 6 micras. De acuerdo. Entonces, hay que intentar, ¿no? Porque las partículas no sean demasiado grandes para evitar todos estos problemas o complicaciones. Eso es. Ainara nos pregunta si la aireación tras la peroxidación es imprescindible o si transcurrido un tiempo al degradar el peróxido podríamos prescindir de la aireación. Bueno, claro, el tiempo que dices, o sea, el que comenta esta pregunta, hasta que sea seguro, es la aireación. Tú esta aireación la puedes promover mediante una ventilación forzada, ¿no? Haciendo unas renovaciones de manera forzada, con un catalizador puesto en serie. Puedes hacerlo para que este tiempo sea más rápido. Pero sí, evidentemente, el peróxido también por per se, por sí mismo, si tú lo dejas durante un tiempo en ese volumen, te bajará por encima del 1 ppm y podrás abrir y estar de manera segura en este volumen. Seguimos con la pregunta que nos ha hecho Benigno, que nos dice qué beneficio tiene el sistema IHP con respecto a la pulverización tradicional. Con respecto a... La pulverización tradicional. El gran valor añadido de esta tecnología está en el control del tamaño de partícula con la sensórica que tiene detrás, de la integración con los sistemas de control de los sistemas en los que está integrado, como decía, del SAS o del aislador, y vamos a decir, de la simulación de esta distribución de partícula en cada uno de los volúmenes, ¿no? La pulverización tradicional, uno no traza o no controla completamente los caudales que hay que controlar para controlar este tamaño de partícula. Y esto, yo principalmente diría esto. Además, en este caso, trabajamos en unas recetas que nos permiten ir a un tamaño de partícula controlado. Y viendo la pregunta primera, ¿no? De las primeras que nos han hecho, el tamaño de partícula, de nuevo, factor clave. Sí. María nos pregunta si han considerado o analizado el factor de descomposición fotocatalítica del peróxido de hidrógeno a lo largo del experimento. Y también si lo habéis hecho entre la preparación de la propia solución y su aplicación. Muy buena pregunta, sí. En el caso de este peróxido, viene, o sea, no lo hemos preparado nosotros, esta solución es comercial, y ya viene en un recipiente que evita esta descomposición fotocatalítica. No está en un recipiente transparente, está en un recipiente opaco y tiene una serie de estabilizantes que hacen que, bueno, pues que tenga un tiempo de vida determinado ya por el propio fabricante y que, bueno, por tanto, no es una variable. La variable de desactivación fotocatalítica durante la desinfección no está caracterizada, pero sí estará, o sea, no estará caracterizada, pero estará y será común, o sea, será igual en todos los experimentos porque se ha hecho en el mismo volumen. Pero sí, es una buena puntualización. ¿De acuerdo? Nos pregunta Alberto también que el tiempo de aireación incrementa entonces cuando las partículas son mayores, puesto que tienen que pasar de fase líquida a gas y de ahí eliminar la partícula. Ya dice, ya sea por corriente de aire o por turbulencia. Sí, yo diría que esto es caso a caso, pero sí, o sea, de manera teórica estoy de acuerdo.
diría que sí, porque estamos trabajando en fase líquida. Es verdad que en este caso trabajamos con un porcentaje en peróxido muy bajito, comparado con otras tecnologías. Y por tanto, el peróxido inyectado total, hablando en consumo total de peróxido, es más bajo. Y bueno, y entonces esto haría que el tiempo de aireación no se incrementara con respecto a solo trabajar en fase gas. Además, la absorción en los materiales de la fase gas es mayor que la que podemos esperar en fase líquida, ¿no? La siguiente pregunta nos la hace Alejandro y nos dice si la concentración de peróxido en fase gaseosa puede influir negativamente en la posible penetración del producto en el interior de los materiales a desinfectar. Dice, esto puede ser un problema para ciertos procesos de desinfección de algunos productos. Sí, esto sería un estudio aparte, que es el estudio de penetrabilidad del peróxido en diferentes materiales. Lo que está claro es que esta tecnología penetraría menos que tecnologías basadas solamente en la fase gas. Pero sí, hay cierta penetración en función del material y en función de la tecnología y temperatura que se utilice, ¿no? Y hablando de datos, ya que hablas de temperatura, ¿a qué presión estará el interior de la cámara? Aquí trabajamos entre 50 y 150 pascales de sobrepresión. La siguiente nos la hace Josep, que dice, ¿la aplicación debe ser en una cabina cerrada o se puede aplicar también en abierto para usar sobre paredes? Refiriéndose a paredes de salas con algún sistema pues, de atomización portátil. Se puede aplicar también en salas blancas o otro tipo de salas. No es algo que hayamos integrado actualmente, pero sí que tenemos experiencia con otro tipo de sistemas. O sea que sí se puede integrar en sistemas tipo sala. Pero aquí diría que es muy importante la caracterización del volumen, la caracterización de los flujos y bueno, y en cualquier sistema que se integre para descontaminación de manera automática, hacer un buen risk assessment de los puntos críticos, ¿no? Tengo dos preguntas referente a filtros. Voy a la primera con la de Alberto, que dice en el experimento el IHP, si se inyectó a través de algún filtro EPA. No. No se utiliza ninguno. No. Y nos preguntan también si los filtros de carbón activo pueden ayudar a reducir la fase de aireación. Sí, de hecho, bueno, es uno de los catalizadores / absorbentes más comunes en el uso de este tipo de procesos de aireación, ¿no? En muchos casos se utiliza carbono activo, hay otros tipos de catalizadores cerámicos que trabajan muy bien para descomponer rápido el peróxido, pero uno de ellos y uno de los más conocidos y baratos pues es el carbono activo. Y bueno, referente a lo de la atomización, ¿no? Este sistema de atomización en salas, nos pregunta si se podría integrar en salas, pero sin los equipos en el interior, al ser una pulverización gas líquido y no solo gas. Perdona, si se puede integrar en una sala. Pero sin los equipos en el interior, porque, o sea, sí es recomendable debido a que es una pulverización gas líquido y no es únicamente un gas. Quiere decir si se pueden mantener los equipos dentro de la propia sala, sí, cuando se vaya a desinfectar, ¿no? Es recomendable de cara a que sea un gas líquido, ¿no? En esta... No, yo en este caso hemos hecho test de compatibilidad de materiales y, como decía, trabajamos a un porcentaje de peróxido muy bajito, Con lo cual... comparado con otros. Y en estos test hemos visto que es bastante gentle, vamos a decir, es caso a caso, cada material es cada uno, pero en general podríamos decir que es muy compatible y que podríamos dejar los equipos dentro. Porque aunque haya fase líquido y gas, este líquido, como digo, no se ve, vamos a decir, una fase líquida en un charco, ¿no? Por decirlo así muy, muy burdamente. Vale, nos preguntan también, bueno, nos han preguntado sobre, ay, que se me ha pasado, perdón, aquí, ¿a qué temperatura puede llegar la cámara? Porque dice que si la temperatura es alta, porque claro, lo que nos pregunta Luis es si se puede definir un ciclo a baja temperatura para no dañar los medios de cultivo de las placas Petri que van a entrar en las salas, ¿no? Es algo que nos hemos encontrado en varias ocasiones. Realmente
uno de los puntos o valores añadidos de esta tecnología es también este rango de temperatura de trabajo. Nosotros podemos trabajar entre 20 y 30 grados sin tener que acondicionar para favorecer una fase gas, que si trabajáramos solo en fase gas, tendríamos que trabajar por encima de 30 grados. Incluso podríamos trabajar por debajo de 20 grados, siempre y cuando la distribución de partículas sea muy buena, porque por debajo de 20 grados, como os podéis imaginar, pues la fase gas es todavía más bajita. Y bueno, entonces no hay un conditioning de temperatura como en otras tecnologías. Lo que sí que se debe de evaluar para cada temperatura de trabajo, ¿no? O para cada rango, como veías, ¿no? Si estamos en 22 o en 26, pues tenemos que considerar si son 8 o 12 minutos de tiempo de exposición, ¿no? O 25, en función de la cepa. Y ya que hablamos de la aplicación del propio peróxido, nos pregunta María Luisa si, en base a este estudio, ¿no?, que habéis realizado, si tenéis, ¿cuál sería la recomendación a la hora de aplicarlo, el peróxido? Si hay una recomendación en base, bueno, pues a todas las pruebas que habéis hecho. Para aplicarlo de manera automática. Sí, supongo que sí, se refería de manera automática. Supongo que la más general, porque como Sí, bien has dicho, pues cada caso y situación. mi mayor recomendación sería que siempre que vayamos a integrar o que vayan a integrar un sistema de peroxidación, independientemente de la tecnología, se integre como un todo, como un binomio, ¿no? Que no esperemos a tener un carro de desinfección y esperar a que la desinfección sea perfecta en todas las áreas todas las superficies de nuestro trabajo, ¿no? Que debemos de evaluar tanto la carga microbiana que tenemos para saber qué tiempo de exposición debemos tener, para no... También hay muchas veces que sobreespecificamos el proceso, ¿no? Porque tomamos como referencia nuestra Lactobacillus, por ejemplo, ¿no? Y en realidad nuestro biobarde, nuestra carga, pues es de otro tipo de bacteria que no requiere de tanto tiempo de exposición. Una cosa es validación y otra cosa es nuestro día a día, ¿no? Y bueno, mi recomendación sería que se considere en un todo, ¿no? Que nos quedemos... La intención de este webinar era pues dar que hay muchas variables a tener en mente antes de ponernos a peroxidar, ¿no? Claro, justo por ahí, bueno, ahora contesto que tengo otra por aquí marcada. Nos pregunta María si en relación con la aplicación en sala, que has comentado, el volumen de la misma condicionaría la concentración de peróxido efectiva en el aire y por ello podríamos estar lejos de las condiciones estudiadas en la cabina, ¿cierto? O sea, que el volumen de la sala sería muy diferente. Correcto, pero bueno, la receta sería diferente también. Y los puntos de inyección serían diferentes. Por eso digo que es específico de cada volumen. Sí, correcto. La concentración a inyectar sería mayor. De hecho, nosotros siempre hablamos de X mililitros por metro cúbico. Por metro cúbico de volumen a desinfectar. Y Vale. en el caso de que haya una carga muy amplia, en un SAS o un tal, incluso hablamos de mililitros por metro cuadrado de superficie a desinfectar, ¿no? Que sería incluso más correcto. Bueno, como ves, el tema está triunfando entre nuestro público, todo el mundo tiene preguntas. Y vamos a seguir en ellas porque da gusto la velocidad en la que contesta de manera clara y específica. Nos preguntáis nada si en qué humedad relativa se perdería efectividad el peróxido. La humedad relativa no es una variable que hayamos estudiado específicamente en este estudio, pero la humedad relativa, trabajando a humedades relativas altas, lo que conseguimos es que, pues en el caso de las esporas, que la membrana de la espora ya esté humedecida, ya tenga esté lo suficientemente húmeda y permeable, es decir, ese hydration step que hablábamos inicialmente, ya estaría sobrepasado y mejoraría la propia desactivación. Humedades relativas altas. Las humedades relativas altas, además, nos mejorarán la condensación, pero nos disminuirán la fase gas. Entonces, la respuesta en este caso no es clara y concisa, pero yo diría que humedades altas mejoran el proceso en el caso de atomización. En este caso, lo que decimos siempre es que en humedades relativas normales en una sala blanca de entre un 30-40% y a un máximo de 60-70%, el sistema trabaja, que es en el rango en el que hemos hecho toda esta experimentación. Trabaja bien en estos rangos. Bueno, voy a leer 4 preguntas más que tenemos, aunque bueno, si tenéis más preguntas, recordad que podéis contactar con nuestro ponente, que podéis contactar con Telstar para cualquier duda, tanto referente a lo que nos ha presentado, ¿no?
hoy al tema que hemos abordado. Nos pregunta Paloma si dice, en cuanto a la aplicación a Clean Room, más allá de aisladores, ¿habéis hecho algún estudio? Y si es así, estimado tiempo de eliminación por la climatización sin toxicidad. Perdona, tiempo de aireación. Tiempo de eliminación por la climatización sin toxicidad más allá de las Clean Room, de los aisladores. Si habéis hecho algún estudio, ¿tenéis alguna...? Bueno, sí, me quedo pensando porque no termino de entender bien la pregunta. Sí que hemos hecho estudios de desactivación del peróxido en un volumen determinado. Aquí, en función del volumen y de la carga que tengamos, pues podemos estar entre 30 minutos y 60 minutos de aireación en ese mismo volumen. Luego, en función de la climatizadora que está encima, de manera estándar lo que hacemos es liberar directamente contra atmósfera. Si no podemos liberar contra atmósfera, lo que hacemos es una recirculación a través de un catalizador. Y bueno, y esta sería un poco la respuesta, ¿no? No liberamos a la climatizadora directamente, digamos. De acuerdo. Nos preguntas también, bueno, antes hemos mencionado filtros EPA, ¿no? Nos dicen si sería un problema por el tamaño de partícula hacer circular el peróxido por filtros EPA. Aunque ya has dicho tú que no... No lo hacemos pasar a través de los filtros EPA, principalmente por esta fase líquida. No tendría, al final lo que haríamos, os podéis imaginar, es empapar ese filtro. Lo que sí que podríamos hacer es favorecer esa fase de gas a través del filtro EPA. Pero de manera habitual lo que hacemos es inyectar posterior al filtro EPA. O sea, sería eso, recomendable siempre posterior, ¿no? Eso es. No podía causar daño al filtro EPA, requeriría mucho recambio y complicaciones Eso es. necesarias. Nos preguntan qué sentido tiene añadir alcohol isopropílico. Se ha comprobado que los valores D4 son mejores con la mezcla con el peróxido únicamente. Que si se ha comprobado, vamos, pregunta es si se ha comprobado que los valores D4 son mejores con la mezcla solo con el peróxido. La formación con el isopropílico es precisamente para darle un brother, ¿no? Es decir, una transversal. O sea, por un lado, para aumentar la actividad biocida, que lo puedes hacer bien aumentando la concentración de peróxido o bien añadiendo otro tipo de compuesto, y por otro lado porque dentro de los otros compuestos enhancers, ¿no? Que podemos tener desde metales, ya sabéis, no sé, bueno, existe soluciones con plata, con enzimas, en este caso elegimos el isopropílico por su gran espectro, ¿no? Y por su gran inocuidad también, ¿no? Al ser un biocida de uso común en la industria principalmente farmacéutica. También nos pregunta, dice, en un área, nos pregunta Lise, si en un área en donde se difunde peróxido de hidrógeno se debería manejar una rotación de sanitizantes para prevenir la generación de resistencia a de los propios microorganismos, ¿no? También un punto muy, muy bueno. El tema de la rotación, en el caso de peróxidos, normalmente no se contempla porque normalmente está en el lethal range, o sea, elimina completamente la carga microbiana, ¿no? Y eso hace que los remanentes al final, cuando trabajas en el sublethal range, a ver si puedo bajar. El límite subletal. Sí, en el límite subletal, perdón. Si trabajáramos en zonas de concentración de peróxido de este orden, entonces daríamos al MRSA, en este caso es el MRSA, la capacidad de mutar y generar, en este caso generaban unas colony variants que generaban más catalasa, una enzima que descompone más rápidamente el peróxido, y aquí, bueno, lo que le estamos permitiendo es ser más resistente. Si subimos la concentración, la concentración en estas mutaciones es cero. No les dejamos tiempo a mutar y a hacerse más resistente. La rotación de sanitizantes y demás, es claro que es un tema muy, muy importante en la industria. En el caso del peróxido no se suele contemplar. Ya que su función, bueno, es más química que biológica, por decirlo así, a la hora de eliminar microorganismos.
Nos pregunta María si en los procesos de desinfección constituye un factor importante el grado de limpieza previo en la superficie. Dice que si en el estudio se ha realizado, se ha comprobado si las superficies estaban previamente limpias y si afectaría si estuvieran húmedas o mojadas esas superficies. Sí, afecta completamente. Y en este estudio se han limpiado, se han esterilizado, limpiado con bueno, ahora no recuerdo el compuesto, se limpiaron perfectamente y se inocularon. Y con lo cual no había nada de suciedad en la parte que cubriera, ¿no? Por encima de la propia espora. Pero sí, cualquier suciedad que podamos encontrar lo que hará es ser una barrera, ¿no? hacia el peróxido. Por lo tanto, una limpieza previa es básica en una buena desinfección. Y que no esté húmedo. Y la humedad, ¿no? El que también sería una barrera. O sea, si tenemos, pongámoslo en contexto, antes he dicho la humedad es bueno en cierta medida, ¿no? Si tenemos un charco de agua allí, lo que tendremos es una barrera hacia el peróxido y una dilución del peróxido cuando llegue, ¿no? Y vamos con la última pregunta, porque la verdad han sido un montón. Espero, ya os digo que si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactar con Telstar. Bueno, una más, que me han puesto una última, dos más, vamos a ver. Nos preguntan si cuántos mililitros de peróxido por metro cúbico serían necesarios para una reducción de 4 logarítmico. De 4 log. De 4 log. Claro, aquí vuelvo a lo mismo, ¿eh? Depende del volumen, de la carga, del tipo de ahora puedo dar un rango, ¿eh? Un rango, vamos a hablar de entre 10 y 20 mililitros por metro cúbico de esta solución. Muy baja, como bien nos has dicho antes. Vale, sí. Y ahora sí, la última dice, en el caso de inyectar el peróxido directamente a la sala blanca y no a través de la UTA, para no pasarlos por el filtro, ¿no sería mejor desinfectar los conductos y la UTA? ¿O esta parte de la instalación, cómo la desinfectarías? También es un buen punto. De inicio, no podríamos hacerlo pasar a través del LACT, a no ser que subiéramos mucho temperatura y favoreciéramos la fase gas. En el caso de que, como digo, no se puede, tendremos que inyectar directamente en sala y los filtros se deben de desinfectar por encima y deberíamos de inyectar por encima también. O sea, un mismo sistema con inyección por ambos lados. De acuerdo. Pues, bueno, espero que haya sido de gran interés para todos los ponentes, que creo que sí, por las preguntas que nos han generado. Muchas gracias a Ignacio, que ha dado una clase maestra y la verdad es que nos ha puesto unos ejemplos y ha sido muy específico en las respuestas. Así que si quieres decir algo más antes de acabar, agradecer muchísimo a Telstar, por supuesto, su participación y colaboración en los webinars. Muy bien, yo encantado y ha sido un gusto, muchas preguntas y muy interesantes. Y además, en hora, hemos estado cumpliendo los tiempos, que eso siempre es muy importante. Y a los demás, muchas gracias por haber estado ahí, por haber compartido pues, vuestro tiempo, una hora esta tarde, con el último webinar de PharmaForum, pero volveremos el año que viene con más webinar y, por supuesto, vamos a tener PharmaForum 5 y 6 de octubre del año que viene de forma presencial, de nuevo, debido al éxito bueno, que hemos tenido en la última edición de noviembre. Así que nos vemos tanto el año que viene en los webinars como en PharmaForum en la feria y, sobre todo, muchas gracias por estar ahí y gracias a Telstar y Ignacio, que nos han dado una tarde genial con esta presentación dedicada al peróxido de calor. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.